Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. Déjalo. Relata el Evangelio de San Lucas que cuando ya estaba cerca el tiempo de su partida, Jesús decidió firmemente marchar hacia Jerusalén. Lo de firmemente es bastante significativo, ¿no? Dice el Señor, no va como, digamos, arrastrando los pies camino de Jerusalén, ¿no? Sino que decide firmemente. Y pasa por una ciudad de samaritanos que no le acogieron porque ellos sospechaban que iba camino de Jerusalén. Y como sabemos, pues había esa enemistad entre los judíos y los samaritanos. Y aunque Jesús venía de la parte de Galilea, pero ellos que sospechaban que iban hacia Jerusalén no quisieron recibirle. El Señor, lejos de tomar ninguna represalia contra aquellos samaritanos que no tuvieron con él las mínimas muestras de hospitalidad, algo que en Oriente, por las circunstancias de cultura y de también geográficas, etcétera, pues estaban muy arraigadas. Ni siquiera habla mal de ellos. Es más, Jesús no les critica, sino que se fueron a otra aldea. Ya sabemos que los hijos del trueno, en otra ocasión también, pues, en esta ocasión, intentan mandar fuego del cielo. Santiago y Juan le propusieron a Jesús, ¿quieres que mandemos que caiga fuego del cielo y los consuma? También es interesante, iba a decir bonito, pero es interesante la reacción de Santiago y Juan, porque reaccionan de ese modo, ya digo, al estilo de los hijos del trueno, ¿no? Así llamados por el Señor, por su violencia o reacción, sino que le piden permiso a Jesús, pero después van a ser ellos los que envíen el fuego, pero con el permiso de Jesús. Señor, los apóstoles van entendiendo ya a qué están, y de qué se trata todo ello. Por tanto, tienen contigo ese trato de confianza, de seguridad, pero a la vez de fuerza, ¿no? Igual que nosotros podemos tener contigo ese trato, no en el sentido de que queramos que envíe fuego del cielo sobre una ciudad, porque nos parece que está llena de pecadores, sino que tengamos contigo esa cercanía, de saber que tú lo puedes todo, y de que, bueno, depende todo de ti, que nosotros podemos pedírtelo, podemos pedirle esto o otro, pero que depende todo de ti, y que tantas veces tú nos vas a corregir nuestras reacciones, nuestro modo de actuar. Porque el Señor efectivamente aprovecha la ocasión para enseñarles que es preciso estar con el corazón abierto a todos y comprender incluso a quienes no nos comprenden. No se trata de enviar fuego del cielo que acabe pues con esta población, bueno, y también ya por esta, y también por esta gente, y después con estos tipos, y después con estos otros. Bueno,
y nosotros, por nosotros, estaríamos acabando con medio mundo, por no decir con todo el mundo menos nuestra habitación o nuestra casa. Porque tantas veces, Señor, nos llenamos de ira o nos llenamos de... La ira va acompañada de la desesperanza, de pensar que no hay forma de arreglar a esta gente, que no hay forma de cambiar a esta gente. Y como ellos, los Santiago y Juan, venían del Antiguo Testamento y eran conscientes de lo que había pasado en Sodoma y Gomorra, pues quieren también seguir haciendo lo mismo. Y no saben que ahora mismo están contigo, que no eres, entre comillas, el Dios que va poco a poco preparando a las personas después del pecado original y de la multitud de pecados que se van cometiendo en el mundo, con paciencia, con calma, pero también a veces con fuerza, sino que ya eres el Dios de vivos, el Dios de vivos. Y por tanto, Señor, tú actúas de otro modo. Y hay muchos pasajes del Evangelio que nos señalan los defectos de los apóstoles, en que ellos van poco a poco aprendiendo, defectos que aún quedan todavía por limar, que van calando en su corazón las palabras y el ejemplo del Maestro. Igual que pasa con nosotros en la oración, que el Señor poco a poco nos va enseñando, nos va orientando, nos va ayudando y tiene paciencia con nosotros. Dios cuenta con el tiempo y con las flaquezas y con los defectos de sus discípulos de todas las épocas. Si miramos a la historia de la humanidad, vemos cada día, vamos celebrando fiestas de grandes santos. Pero, por ejemplo, la fiesta de la Virgen de la Merced, pues la Merced y los mercedarios surgen porque Dios le pide a un hombre, a Pedro Nolasco, que monte, entre comillas, una ONG de aquella época para salvar a los cristianos que están cautivos por el turco, por el moro, por el musulmán. Y entonces, en vez de enviar fuego del cielo para acabar con esas poblaciones y también con los daños colaterales de los cristianos que estarían allí presos, pues mueve a una persona a que vaya fundando esa orden de la Merced de salvar al cautivo, de rescatar al cautivo. Y van rescatando cautivos uno a uno. Porque el Señor va buscando siempre uno a uno a las almas, no a la multitud. Porque el Señor siempre tiene en cuenta pues las flaquezas de unos y de otros. Pocos años más tarde, el apóstol San Juan escribe en su primera carta: el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es caridad. El apóstol que quiere enviar fuego del cielo, junto con Santiago, con su hermano, se convierte en el apóstol de la caridad y del amor, que va hablando en su evangelio, ya casi rondando ya el siguiente siglo, y con sus cartas en el apóstol del amor, de la caridad. Y es que el Espíritu Santo fue transformando poco a poco también su corazón. No porque se volviera viejo y por tanto ya más calmadito y más tranquilo, no, porque el Espíritu Santo fue transformando el alma de esa persona. Y las cartas de San Juan, el tema central es la caridad. Y eso que se narra de que le decía a sus discípulos cuando ya era mayor: hijitos míos, amaos los unos a los otros. San Agustín,
comenta la primera carta de San Juan y dice que el apóstol en este escrito dijo muchas cosas, prácticamente todas, acerca de la caridad. Sabemos que San Pablo, en la primera carta de los Corintios, es el texto que le gusta leer en las bodas, ¿no? La caridad es paciente, es benigna, es comprensiva, tal, todo disculpa. Pero en cambio San Agustín dice que lo que dice San Juan en su primera carta, dijo prácticamente todas las cosas acerca de la caridad. San Juan es quien nos ha transmitido de Jesús ese mandamiento nuevo que San José María quiso colocar en todos los centros de la obra, en ese lugar, bueno, pues donde los muchachos vienen a estudiar, la sala de estudio, después de comprobar los restos de aquella residencia y aquel centro de estudios de Madrid después de la guerra, donde encontró, pues entre los restos, ese mandatum novum. San Juan dice que es lo que nos va a distinguir como discípulos de Jesús. Él aprendió junto al Maestro que nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor alcanza en nosotros su perfección. Señor, que lo recordemos con frecuencia, no solamente en nuestra oración, sino también en nuestro espíritu de sacrificio, para saber disculpar y sacrificarnos. Esos puntos de camino en que habla de el chiste que no salió de tu boca, la palabra para el cargante, ¿no? La comprensión y la escucha al cargante o inoportuno. Esa sonrisa, esa palabra, ese comprender las dificultades, la dificultad de los defectos de los demás. Bueno, que a lo mejor nos pueden coger en un momento de cansancio o en un momento de tensión, un momento de nervios. Yo siempre se lo digo a los padres, que los niños pequeños son conscientes de cuando los padres están cansados. Y es cuando se ponen más inoportunos y más pesaditos. Y son conscientes, a lo mejor no con la conciencia de un adulto, porque los niños no tienen mucha conciencia, o por lo menos mucho razonamiento, ¿no? Pero ellos cantan cuando papá y mamá están cansados. Y si quieren conseguir algo, pues insisten. Y si ven que papá y mamá no han hecho lo que ellos querían, pues entonces molestan. Bueno, son niños, ¿no? Y reaccionan de ese modo, pero con esa capacidad de fastidiar. Pero, bueno, pues hay que tener paciencia, es decir, que no vas a enviar fuego del cielo para quemar a tus hijos, ¿no? Le puedo decir a los padres, o igual, pues hay que tener paciencia y saber, pues, y de vez en cuando, pues, pegarle un pequeño grito. Digo, pequeño, por no decir grande, porque la garganta se estropea, pero alguna vez hay que dar un pequeño grito. Cuenta San Jerónimo que cuando los discípulos llevaban a las reuniones de los cristianos, pues el anciano, San Juan, y no podía ir solo, repetía constantemente: hijitos, amaos los unos a los otros. Yo lo decía antes, ¿no? Y lo recoge San Jerónimo. San Jerónimo que ha trabajado tanto las Sagradas Escrituras, porque se ha dedicado a traducirlas a la lengua vernácula. Y ante su insistencia le preguntaban a San Juan que por qué decía siempre lo mismo. Iba a decir: abuelo, estamos otra vez con las historias de la guerra, ¿no? Pues, y San Juan respondía: es el mandamiento del Señor, y si se cumple, él solo basta. Son comentarios de San Juan, de San Jerónimo, y además no en la carta de San Juan, sino en la epístola a los Gálatas. Pero es que lo tenía tan presente San Jerónimo, que también él quiere transmitírselo a los discípulos, a transmitírselo a los cristianos de siglos posteriores. Para nosotros, que nos vemos con tantos defectos, porque, Señor, te estamos hablando de los defectos de los demás, pero nosotros somos los primeros que ponemos
por delante de nuestros defectos, ¿verdad? Somos los primeros que vemos o no terminamos de ver a veces, ¿no? Porque nos cuesta ver. Por eso, cuando habla San José María en camino de la penitencia, habla de los defectos de los demás, pero también habla de nuestros defectos propios. Que tenemos que hacer penitencia y reparar por nuestras limitaciones y por nuestros pecados. Y comprender a los demás. Pues cuando nos vemos con tantos defectos, es un estímulo lleno de esperanza para meditar que los santos también los tuvieron, pero lucharon, fueron humildes y llegaron a la santidad. Incluso llegaron a sobresalir, como vemos en San Juan, en aquello que parecía estar más lejos del Espíritu de Cristo, como el apóstol Juan fue poco a poco cambiando. Uno puede decir que estaba lleno de juventud cuando le pidió permiso a Jesús para enviar fuego del cielo. Bueno, pero sabemos que las personas con el tiempo van mejorando, pero no van cambiando. Incluso a veces los defectos se pueden acentuar, o las manías se pueden acentuar. Con lo cual hay que saber que nosotros tenemos que luchar siempre contra nuestros defectos. Que contamos con la ayuda del Espíritu Santo, como les pasó a los apóstoles, que después de Pentecostés, el Espíritu Santo fue completando la formación de aquellos que había elegido para que fueran las columnas de su iglesia, a pesar de tantas deficiencias. Y el Señor envía el Espíritu Santo y el Espíritu Santo les va formando, igual que el Espíritu Santo va trabajando en nuestras almas desde el momento de nuestro bautismo. Cuando nosotros todavía éramos inconscientes, el Espíritu Santo va trabajando. Importante es cuando ayer me escribía una persona para hablar conmigo, pero después me decía, ya me extrañó que me lo pidiera con eso. Pero en el fondo también me estaba diciendo, bueno, y a lo mejor le quería pedir un favor, si puede bautizar al recién nacido. Le dije que sí, que podía, no había un problema. Era un sábado por la tarde y veía que se podía cambiar el horario, lo que fuera, que podía. Pero bueno, recién nacido. El Espíritu Santo ya empezará a actuar en el alma de ese niño bebé que normalmente las madres vienen otra vez bien preparadas para que el niño esté dormido durante el momento del bautismo y no se moleste. Pero a veces con el agua, que también el sacerdote procura que esté un poquito templadita para que no le cause un shock al niño, pues como lo despierte, pues el niño empezará a llorar, entonces ya le hemos liado, ¿no? Pero el Espíritu Santo actúa aunque el niño berree, empieza a trabajar y lleva años y años trabajando en nuestra alma. Y en la oración, el Espíritu Santo, que es el que nos lleva en la oración a hacer y a decir lo que decimos, pues nos va actuando y sigue actuando en nuestra alma. Y sus inspiraciones son a veces pues como un relámpago y nos sugieren pues un pequeño sacrificio, una pequeña mortificación, o que tengamos paciencia ante una adversidad, o que guardemos los sentidos. En unas ocasiones actúa directamente, nos empuja, nos mueve, sugiriendo, inspirando. Otra los hace a través de los consejos en la dirección espiritual, o de un acontecimiento que nos mueve, o un libro que hemos leído. Digo cosas que he estado oyendo estos días también en las distintos momentos de dirección espiritual. La persona que un libro le ha removido mucho. O bien otra persona que la muerte de una persona cercana pues también le ha removido. O bien pues pequeñas cosas que le han tocado el alma. Y el Espíritu Santo quiere situar, como dice ese libro clásico de la vida interior de Tissot, quiere situar en el edificio de mi vida
la piedra que conviene colocar en aquel momento preciso y que es reclamada, digámoslo así, por el plano del edificio según el estado actual de la construcción. Porque el Espíritu Santo es el que va, no solamente es el maestro, no solamente es el abogado, no solamente es el consolador, sino también es el arquitecto que va construyendo el edificio de nuestra vida. El gran proyecto que Dios tiene. Me encanta esa carta que escribió Juan Pablo II a los jóvenes en aquel año internacional de la juventud, que es una carta un poco larga. Ya siempre cuento que cuando estábamos en el UNIF y alguien le dijo al Papa que estamos leyendo esa carta larga que nos has escrito, y el Papa contestó, dijo, bueno, si los del UNIF dicen que es un poco larga, ¿qué dirán los otros, no? Después añadió, sí, me ha salido un poquito larga, pero es una carta muy bonita, en la que va explicando cómo Dios va actuando en la vida de los jóvenes, cómo les sale al encuentro, cómo les va dirigiendo, cómo tiene paciencia ante las decisiones que ellos toman, que a veces no es la que Dios quería, pero respeta, pero a la vez sigue con ellos. Bueno, eso es la vocación de todos nosotros. Por eso el Señor nos va ayudando y ha enviado el Espíritu Santo. Y todo está ordenado, unas veces permitido y otras enviado por nuestro Padre Dios para que alcancemos la santidad, el fin para el que hemos sido creados y en qué consiste nuestra plena felicidad aquí en la tierra y después por toda la eternidad en el cielo. Me da mucha pena cuando contaba de esas películas que están promoviendo la eutanasia y que personas que saben, comprueban cómo también detrás de la eutanasia hay un negocio, y también negocio de órganos. Pero me da mucha pena, ¿no? Personas que consideran que su vida ya aquí se acaba, y todo, y punto. Y por eso ponen esos epitafios, ¿no? Que la tierra te sea leve. Pero ya he explicado otras veces que los romanos lo ponían porque pensaban que el paso por la tierra sea rápido, para llegar a la eternidad. En cambio ellos se quedan en la tierra, como los gusanos, ¿no? Qué triste. Porque la vida es la felicidad eterna. También el dolor y el sufrimiento o el fracaso que Dios permite están orientados a ese fin más alto. Y lo explica San Pablo en su primera carta a los de Tesalónica. Y esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación. Dios nos quiere, nos ama. Y a veces nos da consuelo, y cuando permite la molestia, la aflicción, el sufrimiento, la pobreza, el fracaso, Dios está con nosotros. Porque como dice Tissot en esa obra, La vida interior, Dios no me ama nunca tanto como cuando me envía un sufrimiento. Estoy leyendo ese libro de ese autor chileno, sacerdote numerario, periodista, filósofo y poeta, ¿por qué sufrir? Y va explicando, es decir, Cristo no cargó con nuestros pecados porque había que pagarlos, sino porque estaba sufriendo en su interior la maldad del pecado. Esa maldad del pecado que sufrimos nosotros en nuestro interior, que sufren las almas. Y Cristo lo estaba sufriendo en su alma, la maldad del pecado. Cargó con nuestros pecados, por amor. Por eso San Lucas nos habla en el Evangelio que meditamos esa firmeza con que Jesús marcha hacia Jerusalén. Esa firmeza, donde le espera la cruz. San Juan dice, ni siquiera después de las palabras de Jesús, no se desanimó porque seguía insistiendo en que quería estar a la derecha y a la izquierda con Santiago. Ellos querían también estar a la izquierda cuando llegue su reino. Y nosotros queremos estar contigo siempre también, junto a la cruz, claro está, junto a la cruz. Te pedimos tener paciencia, comprensión,
esa paciencia que tú empleas con Juan, con Santiago, con Pedro, con todos los apóstoles y con nosotros. Esa paciencia, esa comprensión, esa ayuda. El otro día encontraba esa anécdota que contaba el sacerdote de Coruña a las niñas en el colegio. Bueno, es un poco antigua, pero un señor casado le decía a un amigo suyo médico: estoy preocupado por mi mujer, cada día está más sorda y no quiere reconocerlo. ¿Cómo podría demostrarle que está perdiendo oído? Esto va pasando y alguna vez me han contado estas cosas. Entonces el médico amigo le dijo: colócate a unos 10 pasos de ella y hazle una pregunta. Si no contesta, te acercas un paso y vuelves a preguntarle. Y si no te oye, otro paso, y así hasta que conteste. Dentro de un mes, más o menos, repite la misma operación y así ya vas viendo si pierde o no pierde oído. Y aquel hombre, esa misma noche, se puso manos a la obra. Se colocó a unos 10 pasos de su mujer y preguntó: ¿qué tenemos para cenar? Al no oír respuesta, fue avanzando un paso y repitió la misma pregunta. Cuando ya dio 6 pasos y le preguntó por 6ª vez a su mujer, oyó que su mujer le decía: tortilla de patatas, ya te lo he dicho 5 veces. El que estaba sordo era el marido. No hace falta explicarlo, ¿verdad? Pues los defectos de los demás. A veces, tantas veces son nuestros defectos. Las cosas que nos molestan en los demás, tantas veces son nuestras molestias, o nuestros defectos, o nuestras debilidades. Por eso San José María nos habla de ese examen particular y de ese luchar en esa virtud que queremos mejorar o alcanzar, o en ese defecto dominante. Pues nosotros hacemos examen todas las noches, también del defecto dominante. El Espíritu Santo mueve a los apóstoles. San Juan dice en la primera carta: en esto se conocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. El que no practica la justicia no es de Dios, y tampoco el que no ama a su hermano. Nuestros errores, nuestras flaquezas y nuestro defecto dominante, en el que cada uno tiende a prevalecer sobre los demás, y como consecuencia se hace presente en la manera de opinar, de juzgar, de querer y de obrar. Nuestro defecto dominante es aquel que se va manifestando a lo largo del tiempo y que insiste. Por eso, en la vida interior, en la ciudadela de la propia vida interior, dice Garrigou-Lagrange, el defecto dominante es el punto débil, el lugar desguarnecido. El enemigo de las almas busca precisamente en cada uno ese punto débil, fácilmente vulnerable, y con facilidad lo encuentra. Por consiguiente, nosotros también debemos conocerlo. Ese defecto dominante. Dicen que Fray Luis de Granada explicaba que los hombres debíamos tener para con Dios un corazón de hijos, para con los hombres un corazón de madre y para con nosotros mismos un corazón de juez. Pues ese examen que hacemos todas las noches, ese examen particular que concretamos en la dirección espiritual para luchar en ese defecto dominante, en ese adquirir, como dice Camino, con el examen particular, adquirir una virtud determinada o arrancar el efecto que te domina. Acudimos a la Virgen. En María, nuestra Madre, encontraremos siempre la paz y el gozo para caminar hasta el Señor, pues nuestra andadura ha de ser alegre, como la de la Virgen. Dice, pues, lo cita además, en la Lumen Gentium, lo cita Jesús Urteaga en los defectos de los santos. Marchemos de la mano de María, la llena de gracia. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo la han colmado de dones y han hecho una criatura perfecta. Es de nuestra raza y tiene por misión repartir solo cosas buenas. Mas, ella se nos ha convertido en vida, dulzura y esperanza nuestra. María, la Madre de Jesús,
y aquí es cuando cita la Lumen Gentium, signo de consuelo y de esperanza segura ante nuestro defecto dominante y ante las luchas por ayudar a los demás. Doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.